ser formal y cortés. Aquí estamos de vuelta, estamos con mensajes que ustedes escribieron al Facebook cuando les contamos que íbamos a grabar este tema. María Rosana Abogado dice: deconstruir los conceptos, cómo llega un niño a convertirse en alumno, cómo se constituyen las categorías de alumno bueno, alumno malo, qué efectos provocan en el colectivo docente y en sus expectativas en relación a los aprendizajes. ¿Alguien le quiere responder? ¿Alguien quiere tomar esta idea? Sí. Sí. No, me parece que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno, un niño se convierte en alumno al entrar a la escuela, es como una cuestión casi automática. Y ahí, una vez que está en la escuela, bueno, está la mirada del docente, que es la que clasifica. Y bueno, lo ideal sería que no se convierta en un buen o mal alumno, ¿no? Ahí está la etiqueta que ponga o no ponga el docente o la escuela o en su conjunto, digamos. Y bueno, cómo ese alumno puede evitar pasar a ser un buen o mal alumno, porque eso efectivamente, como veníamos hablando, interviene en las expectativas del docente y entonces en su práctica y en sus actitudes, en sus acciones para con ese alumno, que bueno. Claro. No, hay algo que en esto que dice Ezequiel es que uno tendría que poder entender que hay una construcción de esa categoría de alumno. Uno se hace alumno, uno no nace alumno, nos hacemos alumnos en la escuela, pero lo que tendríamos que poder ver es que detrás de ese alumno hay un niño, hay un adolescente, ¿no? Hay una vida, ¿no? Hay una historia. Hay una historia un donde, contexto. ¿no? Y entonces ahí uno puede pensar que uno es alumno en ese contexto escolar, pero no deja de ser y de tener una vida y una trayectoria de educación que también, ¿no?, está por fuera de lo escolar. Y esto tal vez es un dato importante, ¿no?, a tener en cuenta. Lo escolar es una parte de la educación de un sujeto, ¿no?, pero no se reduce solamente a la escuela. Entonces, los sujetos entran a la escuela también con expectativas, con historias y con otras formas de educación. Y muchas veces la escuela, digamos, le cuesta reconocer eso, ¿no? No siempre, porque creo que lo valioso, escuchando recién a Pablo, ¿no?, lo valioso de que hoy tenemos como distintos modos de hacer escuela, distintas prácticas docentes, pero me parece que ahí esa construcción del alumno hay que mirarlo también, no negando la construcción de infancia y de adolescencia que hoy tenemos, ¿no? Sí. Decíamos antes, bueno, a veces es el docente el que pone estas etiquetas, pero a veces también hereda un informe del docente del año anterior. Mirá, los que yo te estoy pasando, este grupo que estoy pasando es, y hay toda una descripción. ¿Qué peso tiene esa herencia? Mucha. Si uno quiere que tenga peso, tiene mucho peso, porque la profecía autocumplida se va fortaleciendo año tras año. Para mí en ese caso hay que hacer lo mismo que con las películas, digamos. Hay que ir a ver la película, no hacer caso a las recomendaciones, hay que enfrentarse a un curso y ver qué es lo que puede ese curso y qué es lo que no puede. Con mirada propia. Con mirada propia, totalmente. Sí, sí, sí. Y además, esto que decían ellos dos, digamos, la escuela es una construcción sumamente artificial, digamos. Uno ve en secundaria, los chicos cuando entran en primer año, van pasando a segundo, tercero, cuarto y quinto, se van construyendo como estudiantes en la medida que adquieren esa conciencia práctica de saber, bueno, para tal profesor tengo que hacer esto, para tal profesor tengo que hacer esto otro, para tal... Cuando el pibe cuenta con cierto capital cultural, esto le resulta mucho más fácil. Cuando no cuenta con eso, es que le cuesta mucho más y entonces muchas veces no entiende qué es lo que el profesor quiere. Ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros y ser claros respecto de qué estamos planteando en términos de enseñanza y aprendizaje. Claro, vos decías construcción recién y pensaba, creo que hay una idea que los docentes incorporaron mucho, que es la de valorar los procesos. Cuando se valoran los procesos, se cae, me parece, estas etiquetas del bueno y el malo, ¿no? Sí, a veces se cae o a veces hay creo que hay también una tendencia, que es una tradición de la escuela, que hay un momento en el cual aparece la evaluación como central en la escuela y entonces se vuelve a caer en estas clasificaciones a pesar de que hay intentos por recuperar o por entender el proceso. Entonces, me parece que uno podría pensar que los sistemas clasificatorios
van a estar, ¿no? El tema es cómo miramos esos sistemas clasificatorios, cómo los comprendemos, cómo los entendemos, de qué manera, creo que la pregunta ahí apuntaba cómo deconstruir, ¿no? esas categorías o esos sistemas que nos clasifican y que ponen a los sujetos en un lugar realmente para algunos sujetos de discriminación, ¿no? Porque generalmente esas clasificaciones o estos atributos siempre tienen un mote negativo, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay un trabajo justamente de mirar esos juicios que los educadores tenemos, ¿no? Mirar reflexivamente y entender que hay un momento, que es el momento de la evaluación, donde creo que, bueno, tal vez es el tema del proceso de enseñanza más difícil, ¿no? Porque ahí se juega muchas veces el peso de la tradición, Sí. ¿no? Finalmente los buenos, los que tienen estas notas, los que no tienen estas notas, ¿no? Bueno, ¿y el actor Arturo Bonín qué recuerda? En mi época existía esa posibilidad de ya percibir cómo lo trataban a uno, porque era una percepción más que nada. Y después con el tiempo, uno trabajó con psicoanálisis, con esto, con el otro, iba sacando algunas cosas de encima y otras las iba reafirmando. Pero había un señalamiento sobre el buen alumno o el mal alumno, pero que era una cosa que partía de los maestros y de los cuales tengo recuerdos muy contradictorios. De algunos maestros tengo unos recuerdos hermosos. Los buenos eran los que tenían camisa, corbata, estaban bien peinados, eran prolijos y provenían de familias notables, entre comillas, del sector al que uno pertenecía. Yo me crié en Villa Ballester. Fui a colegio estatal, a la escuela número 3, Teniente General Bartolomé Mitre, Federico Lacroze y Pueyrredón, en Lejín, una escuela hermosa, enorme, atemorizante, con un olor a pis tremendo en todos lados, con patios muy fríos, con aulas muy grandes, donde todos vestidos con el delantal blanco, pero el que tenía el delantal más almidonado era el más prolijo, era el buen alumno. Después estaban los otros, estaban los que iban medio despeinados, que a lo mejor iban con zapatillas, porque no había que ir con zapatos a la escuela. Yo iba con zapatos, pero mi viejo tenía una obsesión con lustrarme los zapatos para que yo vaya a la escuela prolijo, pero yo era un alumno bastante 6, 7, el promedio mío. En el montón estaba, y yo tengo una imagen muy vívida de mi escuela primaria, que era mirar a la ventana. Yo después con el tiempo aprendí a decir, hacía foco en la ventana, como en la tele, y me iba, me perdía, porque me aburría lo que pasaba alrededor mío. Me aburría, me enojaba, después pude entender que me enojaba, que no me sentía cómodo. Y una vez una maestra me volvió a la realidad con un cachetazo en la cabeza. Y fue mi vieja y armó un quilombo en la escuela de aquello porque la maestra no tenía derecho a pegarme. Fuera de la escuela me interesaba el premio, que era ir al cine a la tarde. Yo me crié en un barrio donde había 6, 7 cines alrededor y era ir al cine a la tarde, ir a ver. Después me di cuenta que mi intención no era solamente ver, sino estar ahí arriba. Pero bueno, eso lo descubrí con el tiempo. Y jugar a la pelota, juntarme con mis amigos, con mis compañeros de barrio, las barras, las excursiones, ir 8 cuadras más allá de donde uno vivía, ya era una excursión, ya era una aventura. Y por suerte me crié en una calle cortada, entonces esa calle para mí era todo. Era el estadio de fútbol, era el autódromo, era la selva, era la llanura pampeana, eran las rocallosas, era todo eso. Y en ese sentido fui muy afortunado. En el colegio secundario también había una diferenciación entre buenos y malos alumnos, pero ya la selección de alguna manera se realizaba a partir de las preferencias de uno. Entre los buenos y los malos eran los buenos estudiantes, los buenos en cuanto a la aplicación, en cuanto a la disciplina, en cuanto a y no digo la disciplina formal, sino la disciplina en el estudio. Y después las simpatías personales. Había alumnos muy buenos, pero que eran un queso jugando al fútbol, entonces no formaban parte de. Y había alumnos que no eran tan buenos, tan especiales, tan particulares en cuanto a la disciplina del estudio y demás,
pero que eran buenos jugando al fútbol, eran buenos compañeros, íbamos a bailar a lo mejor ya los primeros escarceos amorosos que teníamos y demás, y esos conformaban los buenos compañeros. En cuanto a la cosa del estudio, sí, había grandes diferencias. Bueno, qué difícil a veces para los niños, los adolescentes, cuando no se juntan los mundos de adentro de la escuela y de afuera. ¿Qué les surge de lo que decía Arturo? Claro. Bueno, yo lo ligaba con esto que decía antes, ¿no? De que lo escolar es parte de lo educativo, pero no es lo único, ¿no? Y me parece que hay un mundo, una riqueza y un saber en otros espacios, y hoy más que nunca, en otros espacios que la escuela tiene que poder dialogar, ¿no? Hacer esos puentes. Por eso ahí cuando decíamos, uno no tiene que olvidar que detrás de ese estudiante, de ese alumno, hay un niño, hay un adolescente con otros recorridos, con otras experiencias. Sí, qué interesante hubiera sido si lo hubiera podido contar en la escuela, las películas que veía y compartirlo, ¿no? Exacto. Pablo, ¿te surge algo de lo que decía Arturo? Sí, muchísimo. En principio, lo que se me ocurre es que la escuela está tan aislada del mundo, porque me imagino él mirando por la ventana, ¿no? Y el mundo es un lugar fascinante realmente, el conocimiento es fascinante. ¿Cómo hace la escuela esta artificialidad, ¿no? Para aislarse tanto del mundo? Y yo creo que una de las cosas que aprendimos de la escuela nueva y la escuela activa es que el mundo tiene que entrar al aula. Todo eso que ellos ven cuando están en el barrio, cuando están en el fin de semana, cuando están en la cancha, escuchan, todo eso tiene, y con todo eso lo que tenemos que hacer es construir conocimiento. Y sobre todo en ciencias sociales, porque el afuera muchas veces está impregnado por el sentido común. El sentido común en su peor acepción, ¿no? El sentido común en el sentido de, por ejemplo, los discursos xenófobos, ¿no? Los discursos en contra de los inmigrantes, el racismo, que son cosas que están en la cotidianidad de ellos, en la cancha, en el boliche, en todas partes. Yo creo que esas cosas también hay que traerlas para problematizarlas, ¿no? Y para poder construir conocimiento a partir de eso. Decía un pedagogo español, todo lo que es importante fuera de la escuela es importante dentro de la escuela. Exacto. No, a mí me parecía interesante esta idea que él planteaba, y lo vinculo con algo que decías, Patricia, de bueno, el que tenía el guardapolvo, ¿no? Planchadito, y cómo eso tiene que ver mucho con el afuera de la escuela también, con quien tenía la posibilidad de lavar el guardapolvo porque tenía 2 o 3, o quien tenía uno solo. Entonces eso quizás te marcaba ya desde el comienzo una diferencia de quién era visto como un buen alumno y un mal alumno. No como lo corporal, lo físico, la apariencia, que no es una cuestión exclusivamente biológica, sino también social, de cómo uno está vestido, cómo se presenta frente a los demás. Eso lleva también a marcas y a una determinada estigmatización o una mirada que bueno, que después él decía, yo era parte del montón, ¿no? Que debe haber sido la mirada que a él le devolvían sus maestros. Digo, para uno constituirse como sujeto, para conformarse como persona, necesita de la mirada del otro constantemente. Y el docente es un espejo, es uno más, así como están los padres, están los amigos, habrá otros adultos significativos y demás. El docente también es un espejo del chico que se está constituyendo como persona. Entonces, la imagen que le devuelve a ese espejo es la que lo va a ayudar a ese chico a conformarse como tal, a ser del montón o a ser un buen o mal alumno según esa mirada que vaya recibiendo en cada momento. Bueno, muy bien. Enseguida volvemos con el último tramo de nuestro programa. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo la colina.